Hola amigos, a YouTube le devuelvo. Con el correr de los años, YouTube me dio la posibilidad de justamente aprender muchas cosas a través de muchos usuarios que, para la redundancia, han subido videos de diversas disciplinas, diversas cuestiones que a uno le interesa. Hoy sé hacer esto y hago un video para explicarlo y que a alguno le pueda ser útil y así seguir la evolución global que tenemos de la comunidad en YouTube. Bueno, en este caso vamos a explicar lo que es el balanceo de un elemento rotativo, donde tengo un eje. Acá tenemos, esto no es una rueda de hámster, esos animalitos que le ponemos ahí y corren. Esto es una turbina de aire acondicionado, un movimiento de aire que va dentro de esta carcasa. Normalmente se le dice caracol vulgarmente por su forma. Acá tengo otra. Esto va ahí adentro y a través de un motor con poleas y correas gira. Y en algunos casos tiene el motor de accionamiento directo. Yo al comienzo del video lo hice girar a mano para que vaya corriendo y ahí estamos viendo el punto donde se va a parar. Entonces vamos a explicar qué es el balanceo. Ahora, como veremos, va a empezar a hacer un péndulo. Fue en aquella dirección, contrario a las agujas del reloj, y ahora, perdón, como las agujas del reloj, y ahora está volviéndose al lado opuesto. ¿Qué es el balanceo? ¿O qué es cuando un elemento está desbalanceado? Cuando de alguna forma entra a vibrar, cuando esto gira, y todo ese dispositivo simbra, producto de un desbalanceo. Cuando está quietito, obviamente, en estado de reposo, pues no pasa nada. Pero a medida que gana revoluciones, esto gira a muchas revoluciones, empieza toda la maquinaria a vibrar, lo cual rompe todo en realidad. Y trae mayor consumo, produce ruidos, vibraciones, en fin. Entonces, por eso todos esos elementos que giran a altas velocidades, altas RPM, tienen que estar balanceadas. Hay dos tipos de balanceo, hay que explicar, el dinámico y el estático. En este caso, lo que voy a explicar, o lo que se va a poder realizar a través de este dispositivo, que son dos paralelas, estas de color marrón, es el balanceo que se llama estático. Si bien se mueve, se le llama estático. Y existe un balanceo dinámico. Vamos a entender cuál es cuál. Balanceo dinámico es, para que se entienda, o mejor dicho, vamos a continuar explicando. Ahora volvemos con eso, pero este video va a ser sin editar porque no sé editar y va en material en bruto. Como verán, mientras que yo venía hablando, el dispositivo, digamos, la turbina quedó haciendo un movimiento de péndulo. Si vuelves unos segundos para atrás en el video te lo vas a poder darte cuenta. Y ahí quedó quieta. Yo antes de hacer el video ya estuve haciendo unos números adentro, al azar. Esta es la turbina número 3. Y puse arriba el número, como la aguja del reloj, 12, no se ve ahí, pero bueno, 3, 4, 5, 6, como la aguja del reloj, 7, 8, 9, para saber dónde para siempre. Y si quiero me hago una tablita y lo voy anotando. En este caso, yo también le hice otras marcas acá, en números romanos, entonces siempre me ha parado, perdón, lo toqué, me ha parado en el 1, en el 3 número romano, acá el 2 número romano y en el 4. Evidentemente tiene más peso en este sector, entonces cuando esto gira siempre va a tender a la parte más pesada hacia el centro de la Tierra, por la gravedad, siempre va a tender a irse hacia abajo. Le voy a poner un imán para mostrarte qué pasa cuando tiene de un lado más peso que otro. Ahí le puse un imán y vemos cómo enseguida va a ir hacia el centro de la Tierra. Se va a ir, digamos, pasando el centro de la Tierra y por un efecto péndulo, con el correr del tiempo, se va a nivelar hacia abajo. Yo estoy trampeando, digamos, del balanceo porque le puse un imán, un contrapeso, para que haga este efecto. Y como se verá, es muy suave el dispositivo. Constan de estas dos paralelas, que también voy a explicar de qué se trata, cómo se arma. Tal vez en otro video si se hace muy largo y bueno, estamos con lo que es el balanceo estático. Iba a explicar el dinámico, pero mientras explicamos el estático. Vamos a sacar este imán para ver de vuelta a dónde queda, digamos, en estado de reposo. El balanceo estático es de que pueda tener más peso de un lado que de otro.
Eso es el balanceo estático. Estas chapitas que se le ponen, muchas veces el fabricante se las coloca, o uno mismo se las puede colocar. Son contrapesos. Es un clip tuerca rápida, creo que se llama en mi país. Yo estoy en Argentina. Pero hay varias formas de poner el contrapeso. La idea de esto es que trabaja por punto de equilibrio. Te lo voy a explicar, digamos que casi que cuando se quede quieta, te lo voy a explicar qué es el punto de equilibrio o palanca. Cuando el elemento tiene más peso de un lado que de otro, hace un efecto palanca. Voy a poner esta regla acá. En todos lados del mundo hay lo que se llama el sub y baja. Es lo que está en la plaza en los parques, en las plazas, donde cuando uno es chico, o los chicos, digamos que juegan, y una persona se pone de un extremo y de otro. En física esto se llama palanca. ¿Sí? No puedo lograr que justo se quede quieto, entonces se mueve para todos lados, si no se me va a caer. A ver, le ponemos un cachito, algo de peso para que se me quede la turbina quieta y me deje explicar. Me es difícil filmar, explicar, sin tener uno que te pueda ayudar. Ahí vamos a explicar qué es un sub y baja. En mi país se dice sub y baja, entonces acaba un chico y acaba otro chico, otra persona, entonces uno sube y el otro baja. Esto es la palanca que hace esto, el pivoteo. Esto está en las plazas, como decía. Si yo pongo un peso aquí, vemos que se baja. ¿Sí? Si lo pongo más, más difícil esto, si lo pongo más en la punta, y el punto de equilibrio siempre es el mismo y no lo muevo, vamos a ver que baja más. Esto, si yo lo miro en física, googlealo, esto es el efecto palanca. Desde el centro, cuando la masa esté más hacia las afueras, más palanca va a tener. Así que el peso puede ser que sea el mismo, pero la distancia no. Entonces, por una fórmula de palanca, física pura, el imán va a pesar lo mismo en su masa, pero no en el efecto que le otorgue a esta rueda según donde tenga el peso. O sea, esta cantidad de gramos, si la coloco acá, va a tener mayor hacia el eje, desde este punto a donde esté la masa, va a tener mayor peso. O mejor, está mal explicado. El peso va a ser el mismo, va a tener mayor fuerza en realidad de palanca. Bueno, ¿por qué digo esto? Para lo que es el balanceo estático, cuando uno entendió y ya logró establecer dónde se frena la rueda, uno le pone números y lo va anotando y dice siempre se frena en tal número. Yo en este caso hice estas marcas, como dije. Uno tiene que empezar a balancear. ¿Y cómo empieza a balancear? Justamente, si acá siempre se viene el peso, pues le voy a poner un peso contrario. Es una de las opciones. Entonces, imagínate que esto tiene más peso acá. Pero si yo le pongo mucho más peso acá, el centro de gravedad siempre gana y se va a bajar. En este caso, esta pieza simplemente para una demostración del video. Yo ahora le puse otro clip. Ya anteriormente le había puesto un clip. Ahora le puse uno más. Y eso quiere decir que eso es demasiado pesado. No está en punto de equilibrio. ¿Cuándo esto va a estar en punto de equilibrio? Cuando realmente yo lo hago girar y pare en cualquier punto. Y nunca haga esto. O sea, va a girar, y cuando esté balanceado realmente, quiere decir que la magnitud en toda su circunferencia está igual en el peso con respecto al eje, en lo que es la palanca que acabo de explicar. Esto lleva mucha paciencia, muchísima paciencia y muchísimo tiempo hasta que uno lo tiene más o menos claro el tema. ¿Qué pasa cuando uno, si le falta peso le podés poner más? ¿Sí?
le puedes poner más. Ahora, si te sobra peso, ¿qué haces? Porque esto no lo puedes cortar a la mitad. Esto no puedes reducirlo. Hay varias formas de balancear. O una es poner peso en el lugar contrario, o la otra es sacar peso de la turbina en el lugar que mayor peso tenía. Si digamos que siempre para en esta posición, y el peso yo establezco que entonces siempre va a estar acá, yo podría sacarle peso, pero yo no le puedo sacar una varillita de estas, un ala B de estos, a la turbina porque la estaría dañando. Entonces, ¿qué hago? Con una agujereadora, uno y una mecha, uno le hace perforaciones, y esos gramos de viruta que va a sacar la mecha, van a ser gramos que se pierden de masa de ese sector. Entonces va a estar más liviana. Pero hay que entender dónde uno lo haga, porque como expliqué con el imán y la palanca, si uno lo pone ahí por el brazo de palanca, tiene mayor fuerza que si uno lo pusiera casi al centro, ahí. Ahí el peso de lo que yo le puse es el mismo, pero el efecto de palanca es mucho menor. Entonces va a pasar lo mismo cuando le ponga contrapesos, así como si le saco peso. Entonces yo con una mecha le voy a sacar peso porque decido que, digamos que en el sector entre y digamos, en toda esta parte, yo digo que está más pesado, yo le puedo sacar peso o le puedo agregar, ¿no? Dije, agregar en el lado opuesto. Y si no, sacar del mismo lado donde tengo este peso. Pero lo que hay que tener presente es que si yo le saco unos gramos de masa a la turbina, haciéndole alguna perforación, no es lo mismo hacérsela acá que hacérsela acá. Un agujero como este no tiene el mismo efecto haciéndolo al borde, repito, que haciéndolo hacia el centro. Los gramos que voy a sacar van a ser los mismos, pero el efecto de palanca no. Bueno, entonces eso también es una forma de poder balancear, o poniendo peso o sacando peso. También uno podría hacer un agujero y le pone un tornillo y una tuerca con un pequeño tornillo pasante. Es otra forma también de poder sacarle peso o agregarle peso, si uno no tiene estos clips, ¿sí? Es otra forma si yo quisiera ponerle un contrapeso, pues hago un agujero, está bien, va a quedar más liviano, pero el ponerle una tuerca, encima de poner una tuerca puedo poner varias tuercas, puedo poner un tornillo más largo, en fin, ¿no? Entonces ahí voy regulando cuánto peso estoy colocando. Dije que en un momento íbamos a hablar del balanceo dinámico y estático, que este es el estático. Y justo quería decir del dinámico y tuve que interrumpir esa parte porque esto se me estaba frenando y era el momento justo para mostrar de qué se trata esto. Ahí vemos cómo de vuelta siempre la gravedad gana. Explicando ahora lo que es el balanceo dinámico, a lo que hay que tener cuidado que no toque este borde porque hay que llevarlo más al centro. Explicando lo que es el balanceo dinámico, muy rápido, ahí, muy lento, ahí. Explicando el balanceo dinámico ahora. Ya se entendió que el estático tiene que ver con el efecto de palanca y los pesos que ésta tenga. Cuando quede equilibrado, simplemente va a girar y va a quedar en cualquier punto y nunca va a ser péndulo. Ese es el momento que uno sabe que quedó balanceada la turbina o el elemento que está balanceando, sea una hélice de avión, de una paleta o lo que sea. El balanceo dinámico tiene que ver con que, como esto es un elemento que mueve masas de aire, esto sirve para mover masas de aire en aire acondicionado de ventilación, la forma que tienen estos álabes tipo ala de avión, si de alguna forma algunos de estos se hubiese roto, volado, oxidado o digamos cambiado su inclinación porque se golpeó en algún servicio técnico, en algún mantenimiento se dobló alguna de estas,
Cuando esto esté girando, si todas estuvieran perfectamente balanceadas, todas harían la misma fuerza al eje. Todas estas cantidades de álabes que tienen, estarían impulsando igual la masa de aire. Recordad que hay un efecto de acción y reacción acá, ¿no? Como esto va girando, mueve aire, pero el aire que está todo alrededor, dentro del caracol, digamos que el caracol está por fuera de esta turbina, y entre el álave y la pared del caracol se crea un efecto de presión. Entonces el aire entra por el centro y por tema centrífugo el aire se desplaza hacia los laterales. Cuando sale del álave se encuentra con la pared del caracol y ahí hay un efecto de presión, que no quiero entrar en lo que es la dinámica del tema de turbinas, justamente, pero sí quiero hacer entender qué es lo que pasa si una de estas está dañada o cambió su posición de ángulo con respecto a las demás. O sea, todas van a impulsar el aire, y esta que tiene otro ángulo distinto, supongamos que esté dañada, va a impulsar el aire con mayor o menor fuerza con respecto a las demás. Entonces, cuando está quieto, pues no hay problema, ¿sí? Cuando está en estado de reposo. Pero cuando esté girando y a mayor revolución, esa aleta va a hacer, con un ángulo distinto, repito, va a hacer una descompensación en su movimiento rotatorio. ¿Por qué? Porque todas van a tirar parejos y esa es la oveja negra. Esa, en otro ángulo, va a tirar desplazamiento del aire distinto. Y eso también va a empezar a hacer un cabeceo. Pero en este caso, a eso se llama cabeceo, o mejor dicho, que está desbalanceada dinámicamente, o que no está balanceada dinámicamente. Entonces, este dispositivo permite el balanceo estático, pero no el balanceo dinámico. Para eso hay algún tipo de maquinaria, que bueno, acá no lo vamos a ver, pero existen, y es más, es bastante complejo, costoso, y generalmente hay talleres que se especializan en el balanceo total, ¿no? Recordar que esto es para balanceo estático. Simplemente cuando uno detecta que igualmente, antes que nada, es mejor un balanceo estático, que uno lo puede realizar caseramente, que el balanceo dinámico. O sea, tiene que tener las dos, pero el que uno puede hacer en taller es el balanceo estático. ¿Ayuda? Sí, muchísimo. Tiene que tener, repito, las dos, el balanceo dinámico y estático. En este video solamente estamos hablando solamente del balanceo estático. Bien. Entonces es importante, cuando uno también balancea, que tenga los prisioneros puestos que corresponden, y los prisioneros siempre conviene que sean chiquitos, que sean pequeños, que no tengan una cabeza, un tornillo muy grande, porque eso va a ser de contrapeso también. Entonces, si yo en este balanceo le saco este tornillo, se los extraigo, y luego cuando voy a montar todo, lo coloco, voy a tener un peso que cuando la balanceé no lo tenía. Entonces es preferible balancearlo con los prisioneros puestos, inclusive enroscados a tope. Bueno, no sé si me olvido de algo, si es un poco largo el video. Podemos hablar un poquito de dispositivo, hacemos 2x1 en el video este medio extenso, y comentamos de cómo es el tema del dispositivo. Repito, muy difícil grabar y filmar. Esto en mi país se llama varillas roscadas, que es Argentina, se llama varillas roscadas, para que se vean, con tuercas. Estos son perfiles ángulos, para que se vea lo que es. Entonces básicamente vos tenés 4 patitas, 1, 2, 3 y 4, y por estas varillas simplemente se une y se puede achicar o agrandar las dos paralelas. Lo importante son estas dos paralelas, que básicamente, vamos a mostrarlo ahí, es el mismo perfil ángulo, por lo menos se dice así en mi país, utilizado para montar todo el dispositivo. Y acá se le ha soldado unas varillas, un pedacito de varilla, a ver si se puede ver.
Y la finalidad de esto es poder regular la altura, al tener varias, regular la altura. Y las mangueritas estas básicamente es para poder nivelar el agua. Por ahí el video no va a dejar la cámara mostrar el nivel, pero al tener 4 mangueras y 8 puntos de nivelación, a ver, dije 8, 2, 4, sí, 8 puntos de nivelación. Esto me va a permitir poder nivelarlo en cualquier forma. Obviamente no se tiene que mover la base, ¿no? Y es importante porque si no está nivelado, si estuviera inclinado así, o inclinado así, o inclinado así, pues este va a girar para cualquier lado en realidad. Este dispositivo, lo bueno que se desarma, es una idea mía. Yo, si bien lo que tomé de YouTube de otros usuarios es el concepto de las dos paralelas niveladas, se lo pone así para que tenga el mínimo rozamiento posible, el eje sobre esto. Porque si uno lo pusiera plano, tendría, digamos, el eje tendría, al ser plano, si estuviera plano, a ver si lo puedo mostrar así, tendría mucho más rozamiento que si uno lo pusiera así. Entonces, al tener más rozamiento, pues se frena más rápido. Y lo que queremos es que justamente no se frene para poder censar cualquier tipo de movimiento en lo que es cuando hace el péndulo. Bueno, no más que decir del dispositivo o del balanceo. Por ahí me comí algo, me olvidé. Digamos, no soy un youtuber, digamos, que me dedica a esto, así que tampoco edito, así que material va en bruto. Espero que les sirva, un poco denso, un poco largo. Pero otra cosa que sí quiero agregar es que YouTube me dio la posibilidad de, no sé si lo dijo al comienzo del video, pero si no lo repito ahora, YouTube me dio la posibilidad de justamente aprender muchas cosas con el correr de los años, diversas técnicas, equipamientos, muchas cosas que te ha enseñado YouTube a través de muchos usuarios que suben los videos, y esto es una forma de devolver a YouTube. Entonces a YouTube le devuelvo conocimiento. Me dio conocimiento y le devuelvo conocimientos. Se me lengua la traba. Así que invito a que cualquiera de lo que pueda hacer que sepa y pueda compartirlo y enseñarlo, de alguna forma lo haga, y siempre diga justamente la frase: a YouTube le devuelvo. Gracias, hasta luego.